empecé con una idea de hacer una aplicación más que nada que tenga como algún uso a futuro. Obviamente que siempre hay que ir mejorándola, actualizándola y todo. Y nació de una idea básicamente que yo tuve hace mucho tiempo, que era, bueno, quiero predecir variables económicas de Argentina que sean interesantes. Yo estudié economía, entonces fue como una cuestión de decir, qué bueno poder llegar a hacer esto. Y bueno, empecé y fui extremadamente ambicioso, no sé si envió Billions, y dije, bueno, voy a sacar la predicción de los dólares, a ver el dólar blue oficial, y ya está, y me hago millonario, y dejo el curso de digital, y me voy también del laburo, y me pongo con esto. Fue muy ambicioso, me salió, justo toqué justo un momento muy planchado del dólar, estuvo bastante bien, pero me pareció también que había que sumarle algo más, y lo vimos hablando con Johnny, entonces lo fui cambiando. La aplicación se llama Ecopronóstico, está ya en vivo en Streamlit, así que ahora cuando termine la presentación se los paso para que la quieran usar y todo. Le puse un pequeño inicio en el cual van a poder ir leyendo, a ver un poco en base a qué nació esto, ese tipo de contexto. Le agregué un flujograma, que es un poco del repositorio de GitHub, que bueno, si clican ahí también los va a llevar al repositorio. Acá, para fines prácticos lo muestro. Entonces van al repositorio, tienen Streamlit, Data, las notebooks y todo, y tienen un README. Y después, en el flujograma, lo que traté de hacer es como explicar un poco, básicamente, todo lo que fui haciendo dentro de cada notebook y para qué, básicamente, lo hice. Y además también hice como una documentación de todo el proyecto que ya está también subido, así que si alguien después lo quiere leer y tiene un poco de tiempo o quiere aburrirse y dormir más rápido, lo puede leer sin ningún problema. Puse propuesta de valor, todo, hice como una mini tesis de lo que hice. Entonces, se me ocurrió usarlo como presentación. Mi objetivo de esto era, en base a fuentes de información primaria, que yo trabajé con algunas APIs básicamente, recolectar la información estadística histórica y actualizada en el momento de estas diferentes fuentes. Mi idea fue predecir varias variables, acá la van a poder ver, está el PIB per cápita, la inflación y los dólares. Se le pueden ir sumando un montón, digo, es un flujo que está bastante bien armado, pero me parece que para esta presentación más que bastaba. Idealmente vamos a ver la predicción de los próximos 7 días del valor del dólar oficial y el blue, la predicción de la brecha cambiaria, que bueno, ya teniendo esos dos variables es una ecuación muy simple, la predicción de los próximos 12 meses de la inflación y la predicción del PBI per cápita, basándonos en 6 variables más correlativas. Y ahí voy a explicar un poco cómo me basé en esto. Entonces, voy a empezar con el PBI per cápita. Esto lo hice y lo trabajé con un modelo de regresión forestal, para que voy a sacar la cámara, así puedo leer un poquito esto y que me ayude la memoria. Ahí va. Entonces, la idea fue usar un código que implemente un modelo de regresión forestal, porque inflación y dólares son dos modelos de series de tiempo, y usé un módulo que es como de Facebook, que se llama Prophet, que ahora se los voy a pasar a explicar un poquito. Entonces, quise tratar también un poco de regresión forestal. Lo que yo trabajé acá es con un dataset de 33 variables diferentes. Como eran un montón de variables, para la aplicación me parecía como medio chino también, y había variables que no tenían nada de relación o correlación entre sí, entonces traté de trabajar con las que tenían el 80% más de correlación entre ellas, y las fui acá trabajando. Entonces, las 6 variables que vamos a ver acá van a ser la producción agrícola, la suscripción a los celulares, el consumo de cerveza per cápita, el consumo de vino per cápita, la expectativa de vida y el consumo de recursos fósiles, que es como el conjunto entre gas, nafta, petróleo y otras más. Eso lo saqué en base a múltiples APIs, que es de una página que se llama Our World in Data, y en base a eso creé un CSV, descargué los 33 CSVs que tienen información de todos los países, y empecé a trabajar con un poco de filtros, que ahí les voy a mostrar en una parte gráfica. Este es el análisis de correlación entre esas 33 variables. Entonces van a ver que, bueno, son un montón, me parecía un chino, y acá saqué las variables que tienen el 80% más de correlación con el PBI per cápita. Aparece la de PBI per cápita, y después tenemos producción agrícola, suscripciones celulares, consumo de cerveza, y las que ya fui mencionando. Acá les muestro el árbol de regresión forestal, si quieren lo pueden ampliar cuando ingresen, y traté de hacer una forma súper gráfica como para explicar lo mismo, el pipeline del PBI, y un poco cómo lo fui tomando. La base de datos fue... Lo perdimos, ¿no? Sí, pensé que lo había perdido yo. No, sí, yo pensé que era yo. Bueno, vamos a ver si vuelve. Si no,
Hay otro grupo que quiere, y después retomamos, voy a ver igual un poquito porque a ver si llega, estamos justo por la mitad. No llego a pasar el link de iWest de arriba, pero tiene unos números. Ajá. Dijo que lo iba a pasar al final. Sí. Yo le decía si lo quería pasar, pero que lo paso al final, bueno. Al final. Sí, ahí se cayó la conexión completamente. Ahí estás. Ahí está, Rodrigo. Ok. Sí, se desconectó, no sé qué pasó. Está muteado ahora. Pará, ¿nos está escuchando? Está muteado, ¿eh? Ahí está, ahí me escuchan, perdón. Sí. Pasó algo. No sé qué Estaba bajando esa parte cuando se cortó. Ahí está. ¿Esto lo vieron? ¿Eso lo vieron? Hasta ahí, estábamos ahí. Ok, bueno, paso de vuelta a explicarlo, no sé hasta dónde se quedaron. Ahí está. Bueno, inicialmente pasé de la base de datos de Orwellian Data, pasé los 33 CSVs a un data frame, que después lo pasé a un pickle. La limpieza de datos, si bien hay un montón de cosas más en el código, me parecieron súper redundantes porque son como limpiezas rápidas. Inicialmente filtré por Argentina, que era el país que quería trabajar, y después los años, porque hay un montón de datos de varios años, y empecé a trabajar desde el 1900 para adelante. Y ahora les cuento también qué fue pasando con eso. La preparación de los datos, hice cambio de nombre en columnas porque estaban en inglés, había nombres que estaban muy feos, hice la exploración de los nonce, saqué algunas columnas también con alto porcentaje de nonce. La visualización de datos, hice gráficos con Plotly, que ahora los van a ver también en otra sección, y entrené el modelo con Random Forest, y como no es una serie temporal, puse que tenía que tener Shuffle True, porque los otros son series de tiempo. Entonces, la validación del modelo, utilicé el 20% de la data para validar el entrenamiento. Y lo que me pasó acá fue que a partir del 1980 hasta el 2023, en realidad 22 que tenía los datos, tenía bajo porcentaje de NaN. Entonces, hice un drop de los últimos 80 años del 1900 y me quedé solamente con 1980 hasta 2022 y usé el 20% para validar los datos y lo de deployment en Streamlit. La idea es visualizar el modelo con con sliders para ver realmente cómo es la producto, o sea, cómo es el PBI per cápita en base a estas 6 variables. Es un poco lo que fueron mostrando también un poco los chicos. Acá si pongo las variables van a ver que es 11.914. Entonces, si vemos que, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa cuando en Argentina se consume más vino? O sea, cuando hay 5, eso está bueno que lo veamos, 5 litros puros de alcohol al año. Nosotros, por ejemplo, vamos a predecir que el PBI per cápita va a bajar. O sea, baja bastante, es una bestialidad para que baje esto. Si yo, por ejemplo, bueno, pongo que la producción agrícola creció en 52 millones y pongo predecir, voy a poder ver que, bueno, el PBI creció muy poco de lo inicial. Si yo pongo que la expectativa de vida crece también, o sea que tenemos una expectativa de vida de casi 80 años, sería un buen número, vemos que también todavía crece. Esto después está para que lo puedan usar y jugar. La idea es que hagan todas las pruebas posibles. Yo lo fui diciendo varias pruebas, se me rompió algunas veces, por eso, bueno, está bastante probado. La expectativa de vida, hago como un paréntesis ahí, está medida solamente para los hombres, porque las mujeres tenían varios NaNs, entonces lo tomé solamente para los hombres. Y ese es básicamente un poco lo que fui trabajando. Acá hice un flujo que es el que van a poder también descargar. La idea es que vean que esta notebook lo que hace es generar los propios, o sea, nuestro propio datasets de 33 archivos sacados de este onboarding data. Con esas 33 variables, es un poco los que les conté antes, filtramos por Argentina y por año puntualmente, cambiamos el nombre de las columnas, eliminamos las columnas con más del 20% de nonce, validamos entre las 27 variables que quedaron y tomamos las 9 más importantes, que ahí las van a ver, y después yo te acomodo las 6 que me parecían más interesantes. Y utilizo sklearn para después ver un poco los 4 modelos de performance que quería medir. Lo que vi puntualmente fue que el modelo que mejor métricas me daba era el de Random Forest. Acá también lo podemos ver, que el de Random Forest me terminaba dando, denme un segundo que esto no lo tenía preparado, el de Random Forest me terminaba dando un MAE de 0.15 y un MAE de 0.21, cuando los otros se me daban un poquito más para arriba. Entonces me pareció el más indicado para acá tomar. Y después, en base a esos, generamos un árbol de decisión para ver el PBI per cápita. Y después, bueno, acá pueden ver ya que en Streamlit está lo que sería el PBI per cápita y a dónde almacena los datos y en base a qué toma los datos. Es un poco explicativo de cómo funciona el flujograma también. Y después, lo que hice con la parte de inflación y dólares es trabajar con Facebook. En realidad tiene un módulo que se llama Prophet,
que funciona, que es como una biblioteca de código abierto, que la pueden buscar. Esto lo encontré viendo videos en YouTube de series de tiempo y todo, y me pareció súper interesante y también para aplicarlo. Y no me pareció tanto complejo por ahí como otros modelos. Y la idea es que tiene un modelo de regresión, como lo dice ahí, aditivo, que me pareció interesante para medir los dólares y la inflación, porque cuenta las tendencias de estacionalidad y los días festivos, que justo, por lo que estuve también leyendo, tiene algo que sirve mucho para ver lo que son las acciones. Entonces, algo interesante que tiene es el Seasonality Fourier, que es un número que vos puedes, o sea, básicamente parametrizar dentro de Prophet, y el Fourier lo que nos da es una característica para poder trabajar la estacionalidad del conjunto de datos. O sea, es una métrica matemática, la realidad es que no la sé explicar porque no soy matemático, pero tiene todo un sentido y es cuestión de ir probando realmente y haciendo como pruebas constantemente de qué es lo que se va acercando más al modelo. Acá lo que vamos a poder ver cuando estemos en los modelos, que van a ver como los van a ver como trainings, hice dos pruebas iniciales, perdón, a ver si, ahí está, dos pruebas iniciales con los modelos, hice un modelo de 10 años, de los últimos 10 años, entonces como tomé la serie temporal y no le puse ningún tipo de shuffle, lo que me hacía era agarraba los últimos 8, aprendía, y los últimos 2 predecía. Con el modelo de 10 años ven acá la curva, que termina siendo bastante fea, y ya con el modelo de 5 años se emprolija muchísimo más. Perdonen que no tiene mucha calidad esta imagen, pero la pueden ver sino también después en el flujo por aquí. Entonces, acá van a ver que es un poco lo que hace el entrenamiento, es un gráfico así tipo ilustrativo, y acá ven también lo mismo un poco del pipeline. Yo acá tomo las estadísticas del Banco Central de la República Argentina, que tiene una página recontra interesante que creo que se llama Estadísticas BCRA. Te tenés que crear un token, un usuario, pero es súper fácil. En base a eso descargo los datos como un JSON, los paso a Pickle, hago un filtro a partir del 2018, y eso después también lo pueden ver en los gráficos y lo podemos ver en el código, porque a partir del 2010, que es donde empiezo a tomar los datos, hasta el 2018 hay una curva muy planchada. Entonces me pareció más interesante tomar la tendencia o la seasonality desde el 2018, que me mejoraba mucho más también la predicción. Hago un cambio de columnas porque FProfet tiene una necesidad de, o sea, nombre de columnas determinados y todos. Ordeno los valores por antigüedad para que quede súper prolijo y entender realmente la serie de tiempo. Lo guardo como Pickle. Hago una visualización de datos con Plotly. Voy a ir mientras poniéndole para predecir, porque este tarda un poquito, unos 2 minutos, así ya los voy explicando. Entreno, bueno, uso el 20% como les comentaba antes, hago un deployment en Streamlit y visualización del modelo es un poco esto de generar esa predicción para los próximos 12 meses de la inflación. Acá van a ver un poco en lo que es el trending de inflación. Dime un segundo, que lo vamos a poner acá. El modelo de los 10 años y el modelo de 5 años era bastante bien. Trabajo con un Fourier diferente, que es la tendencia un poco al cambio, y la realidad es que la data la voy tomando desde el 2018 para tomar toda esta información. Esto es lo mismo que vimos antes. A ver si ya me cargó, porque llega a demorar. Bueno, acá lo primero que te va a dar es una conexión con la API del Banco Central, o sea, esto consulta cuando vos le das la predicción, porque Streamlit todavía no me dejaba guardar una base de datos y todo, y me pareció, bueno, como a fines prácticos, que no estoy gastando tanto CPU y todo, en algún momento se va a romper porque si lo usa mucha gente, Streamlit no le va a gustar eso. Consulta constantemente, entonces entra a la API del Banco Central de la República Argentina, tengo 200 consultas diarias, me actualiza la información y ya acá puedo ver un gráfico histórico de la inflación desde que la API me tira información, o sea, desde el 2010. Acá podemos ver que el último mes, febrero, estuvo en 6.6, entonces ya como que tengo una idea y en base a eso empieza a aprender y a atender. Acá creo que podemos ver más o menos por qué parte está. Bueno, acá ya está haciendo la predicción. Pero bueno, este es el modelo que más me demoraba, aproximadamente unos 2 minutos. Le puse un slider acá, que es esto que pueden ver, que Streamlit te deja ponerlo, porque a veces al principio de todo, como no estaba 100% optimizado por ahí, que tampoco estaba ahora, pero está un poco más optimizado que al inicio, yo pensaba que se me había colgado porque había quedado 15 minutos y solamente me aparecía este chico acá que hace millones de deportes girando, pero bueno, ahora, ahí está. Bueno, justo me vino al anillo el dedo y entonces acá podemos ver cómo la predicción que hace de la inflación para los próximos 12 meses me la da con un gráfico. Me dice que para marzo es de 8 puntos. Yo me estuve fijando en diarios antes de entrar. Hay consultoras que lo ponen en 7, otras en 6.5, otras en 7.5. Es un número que vamos a tener que ver en unos días también. Después tenemos un pico de baja para abril, para mayo, para junio. Esto sí,
usualmente lo pronostican las consultoras que dicen que vamos a tener un pico alto para el próximo mes y después va a bajar. Pero bueno, puede pasar como no puede pasar. Estamos en Argentina, las variables macro y microeconómicas son bastante confusas. Y también le puse la posibilidad de descargar los datos por si alguien quería llevárselos y trabajarlos en formato CSV en su casa. Y con los dólares, la realidad es que es un sistema bastante similar. Lo que cambia acá puntualmente es el Sessionality Fourier. Entonces, acá lo que hago es inicialmente tomar la API de ámbito financiero y también tomo la API, denme un segundo, tomo también la API de $C, que la tenemos acá, que la de $C me da el dólar en el mismo día, la de ámbito me la da desde el día anterior. Entonces lo que yo hice fue concatenar esos datos, porque si no, nunca iba a poder predecir con certeza la del día siguiente que yo quiero, porque me falta siempre la del día anterior. Entonces, acá lo que estamos haciendo es trabajar con FProfit, les explicamos de vuelta lo que es FProfit, cuando digo les explicamos soy yo y mis otros alter egos, y trabajamos con un Sessionality Fourier de 230, que es un poquitito más alto, que lo que hace es básicamente trabajar un poco con la tendencia, que es una tendencia más marcada quizás que la de la inflación, por así decirlo, por explicarlo por ahí en criollo, o como lo entendí yo. Como tenemos $2, acá tenemos, y voy a ir ganando tiempo ahora y voy a ir corriéndolo, este igual tarda casi 50 segundos cada dólar, pero bueno, por las dudas. Acá tenemos el entrenamiento con FProfit del dólar oficial, que como ven es un dólar mucho más controlado, entonces no tenemos tanta variación. Tengo acá una pérdida de datos importante, pero bueno, es a lo que tuve que trabajar y tolerar. Y después acá vemos que las pronosticaciones o las predicciones están bastante bien acertadas. Y el dólar blue ya, como tiene otras variables que no solamente afecta el tiempo, porque vemos que constantemente cualquier cosa política que pase o económica que pase acá o a nivel mundial impacta en nuestro dólar. No es una cuestión solamente del tiempo, que por eso fue súper ambicioso mi proyecto. Vemos que tiene como unas curvas menos prolijas. Esto siempre trabajando con el modelo de 5 años, como van a poder ver después acá. Como van a poder ver después acá, este es el modelo de 5 años y de 10 años del dólar oficial. Y este es el modelo inicialmente del dólar blue de 5 y de 10 años, a diferencia del de la inflación, que es súper prolijo con los dos. Y acá a ver si sigue corriendo. Bueno, acá lo primero que hace, al igual que la inflación, es consulta. Entonces primero consultó y me sacó un gráfico histórico desde el 2010, que es la fecha donde estoy filtrando yo, del dólar, tanto del dólar blue como del dólar oficial. Entonces yo después, bueno, si acá lo quieren hacer y quieren ver, bueno, cuánto estaba el dólar en tal momento, lo van a poder hacer sin ningún problema y van a poder ver. Hay algunas discrepancias ahí con los datos. Acá vamos a ver lo que hace con el dólar oficial. En realidad me calcula los próximos 90 días, pero yo quise disponibilizar y visualmente me parecía más lindo también poner los próximos 7, porque los 90 me parecía todavía más ambicioso, entonces trabajé solamente con los 7 próximos días. Entonces acá tengo lo que ayer estuvo 2.12, ahora está 2.13, o sea, ahora es el último dato que $C publicó en su API, y mañana, según nuestra predicción, va a estar también 2.13. A fin de en una semana, en teoría va a estar llegando a 2.15, así que dólar oficial, veremos si el 31, si alguien se lo quiere anotar, está en 2.15. También podemos descargar los datos. Y el dólar blue, yo tengo que ayer estuvo en 3.78, ahora hoy, dato del dólar sí, está 3.90, 3.89, me lo redondeó. Y ahora para mañana también tomamos como 3.90, lo mismo calculo que para el próximo martes 31 va a estar en 3.93. Si alguien se lo quiere anotar también lo podemos ir charlando. Y después acá está un gráfico que no es tan lindo, pero bueno, es la predicción de la brecha, que es interesante entenderla. Ahora estamos en 83 pesos, en el 83%, es un porcentaje esto, que la realidad es que no es la más alta que tuvimos casi un pico de 150 más o menos, pero es igualmente interesante y alta que la tengamos en cuenta. Y acá lo que le sumé, como tenía un poco ya toda la información y los datos, acá después, bueno, pueden chusmearlo y pueden ver cómo fue trabajando. Acá también está el código Streamlit, están también los pipelines y acá están todas las fuentes de información que fui tomando. Me pareció recontra interesante además darle la posibilidad que la persona que ingresara pueda descargar acá los datos que fui tomando. Acá están las variables que tomamos para el PBI, entonces si yo por ejemplo voy, no sé, solamente con la expectativa de vida, interesante, desde el 2000 hasta el 2020 casi estuvo creciendo, justo en el 2020 tuvo un pico de baja a 75 años, y después, bueno, en 2023 estamos en 5.8, y así podemos hacerlo con cualquier variable, básicamente, como para entender un poco. Y después, obviamente, lo pueden llevar a lo que sería el slide del PBI, pueden ver
El PBI per cápita, para que vean, el último tiempo, o sea, el 2000, estábamos casi en 8.000 de PBI per cápita en Argentina. Tuvimos nuestro mejor año, que según esto fue el 2017. Obviamente, no sé si lo saben, pero el PBI per cápita es básicamente el PBI total de la Argentina dividido la cantidad de habitantes y otras variables más, pero es así a grosso modo. Y teníamos unos 14.000. Ahora después, si quieren, pueden chusmear y jugar con la del PBI. Lo mismo con la de hitos, me parece interesante. El API del Banco Central también tiene los hitos que fueron pasando a nivel de cosas importantes, como lo llaman ellos. Podemos ver que el último fue que Sergio Massa fue designado como ministro, superministro. También podemos ver cómo Alberto Fernández llegó en el 2019. Podemos ver la inflación mensual, que es un poco lo que vimos antes, el mismo gráfico. Acá me pareció interesante ver si los hitos tenían algo que ver con la inflación, entonces quería ver si, por ejemplo, que Alberto Fernández haya asumido tenía una tendencia a la baja de la inflación, o si cuando también subió Sergio Massa hubo una tendencia a la baja de la inflación. Bueno, podemos ver lo mismo con Duhovne, podemos ver con Caputo, etc. Acá vemos la tendencia del dólar oficial y el dólar blue, y acá vemos un poco todo junto, que es un disparate, pero bueno, lo pueden ir viendo acá si quieren para ver si hubo alguna tendencia o todo. Y creo que básicamente es un poco eso la presentación. Tienen el código, si lo quieren ver. Ahora está también subido ahí, está el código subido con el README. Está la aplicación, ahora se las paso por Messenger. Está también el flujo, para que lo vean, lo pueden descargar directamente de esta página. Pueden poner acá abrir gráfico y se los va a descargar. Y después tienen acá un poco la documentación de cómo fui haciendo cada una de las cosas y todo. Cualquier consulta que tengan me la pueden hacer igualmente. Así que, nada, gracias, ojalá les haya gustado.